Vamos a comenzar. Feliz tarde para todos. Muchísimas gracias por tomarse este valioso tiempo para conectarse hoy con nosotros, con el economista Leonardo Buniac. Leonardo es un regalo que Vivir en Orlando y Ada Pro Services trae hoy para todos ustedes. Les aseguro que no se van a arrepentir. Después de este webinar tendrán las herramientas necesarias para tomar la mejor decisión de su vida en qué y en cómo invertir su dinero de la forma más segura. Hablaremos de qué está pasando en la economía en este momento. ¿Por qué Orlando es la ciudad foco para los inversionistas? Después de las palabras de Leonardo, hablará Fausto Correa de Vivir en Orlando y Ana Alemán de Ada Pro Services. Y por favor recuerda irnos enviando todas las preguntas que tengas para irlas contestando al final del webinar y dinos desde dónde te estás conectando. Bueno, y ahora sí, ya no tenemos más tiempo que perder. Vamos a darle la cámara y el micrófono a Leonardo Buniac. Bienvenido, Leonardo. Gracias por tu tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Ivana. Un grato placer siempre saludarlos. Fausto, Ada. Yo voy a cuadrar un poquito. Bueno, me acompañan de nuestra firma Cristian Paredes, director de tecnología y socio nuestro, y el señor Luis Piña, economista jefe de la firma, quien me va a estar asistiendo por si tenemos algún problema de delay. Normalmente se presentan cuando estamos conectados en forma remota. Pero, bueno, como decimos en Venezuela, saliendo el payaso, alargando la carcajada. Yo voy a poner un momentico aquí el reloj para llevar conciencia del tiempo y podemos entonces arrancar. Por favor, ¿me escuchan bien? Luis, estamos... Perfectamente. Perfectamente. Entonces, me permiten, por favor, para compartir y contarles un poquito de lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Estamos en la lámina? ¿Se ve perfectamente? Sí, ahí estamos. Ok, perfecto. Okay, aquí está. Bueno, muy bien. Hemos querido llamar esta conferencia Coyuntura Actual y Perspectiva de la Economía Norteamericana para el año, lo que queda año 2021 y el próximo 2022. Y el equipo gerencial de Vivir en Orlando y de Ada nos proponía que ellos querían, por favor, que comentáramos un poquito sobre cierta dinámica de comportamiento que ha ocurrido en la Florida en los últimos años y cómo Orlando poco a poco se ha ido convirtiendo en el epicentro de las inversiones inmobiliarias a nivel regional en el sureste de los Estados Unidos, especialmente el sur de la Florida. Y realmente hay cosas muy interesantes que compartir. Sin embargo, debo decirles lo siguiente. Para hablar de la economía norteamericana, hablar de lo macroeconómico y luego hablar de la mesoeconomía, que es la parte ya regional, hablar de la Florida y luego más en la micro, que cae, por ejemplo, en Orlando y poder comentar un poco sobre cómo la dinámica de comportamiento de la inversión se comportará en el futuro inmediato. No tengo que entender el entorno que nos condiciona. Yo siempre digo que la actividad comercial, financiera, inmobiliaria, de alguna manera está condicionada por el ambiente externo, por factores de riesgo de naturaleza geopolítica, geoeconómica, medioambiental, mejor ejemplo que esto es COVID-19, y que de alguna manera van a condicionar la dinámica de comportamiento y la perspectiva de cada empresa, región, gobierno, etc. Bueno, entonces, lo primero que quiero comentarles a ustedes es que el señor Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos, sin duda enfrenta grandes desafíos en el ámbito externo y en el ámbito interno para los próximos años. Sin duda, yo siempre comento que el presidente de los Estados Unidos es definitivamente un hombre muy solitario. Lo hemos visto ya con el tema de Afganistán, cómo se tomó una decisión que estaba más o menos negociada, más o menos pactada. El talibán decide de alguna manera desconocer la negociación, toma abruptamente la capital Kabul y hemos visto por las redes sociales y los medios de comunicación una verdadera tragedia humana en la forma como mueren personas, como se caen de los aviones, las mujeres perseguidas y todo lo que se pensaba que no iba a ocurrir en base a un proceso de negociación que estaba más o menos conversado. Bueno, son las cosas. Así que, ¿cuáles son los grandes desafíos
en el ámbito externo e interno para la admiración de Joe Biden. Y esto lo voy a comentar porque Estados Unidos es la primera economía del planeta. Forma parte de lo que se llama la tríada. La tríada es un animal de 3 patas, donde una es Estados Unidos, la otra es la Comunidad Europea y la tercera pata es lo que se llaman los BRIC. Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, las grandes economías emergentes. Por otra parte, ven a Joe Biden con la cara pintada de azul, demócrata, la otra cara pintada de roja, republicana, y no es que sea un presidente ambiguo, no, es que desde el punto de vista de la política exterior, los últimos 50 años, un poco más allá del nacimiento del nuevo orden económico internacional en función de los resultados de la Segunda Guerra Mundial, la política exterior norteamericana no es ni demócrata ni republicana, de cierta manera es de carácter bipartidista. O sea, tiene mucho que ver con un partido y con el otro, y porque muchas cosas se deciden definitivamente en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, el gran tema es cuáles son los grandes desafíos. Ahí hemos puesto un conjunto de desafíos en el ámbito externo. Yo haré un periplo muy rápido por la geopolítica mundial, y esto para dejarles claro que las perspectivas económicas de los Estados Unidos, que es el último punto que yo voy a conversar, definitivamente está condicionada por la dinámica de comportamiento de factores de riesgo globales en el ámbito tecnológico, en el ámbito ambiental, en el ámbito geoeconómico, en el ámbito geopolítico, en el ámbito social. Por lo tanto, entonces tenemos que entenderlo, y si no lo entendemos, seremos incapaces definitivamente de plantearnos unos escenarios de comportamiento de la economía norteamericana, y de allí la Florida y por supuesto la ciudad de Orlando, que está condicionada por un ambiente externo que es la macroeconomía de los Estados Unidos. Entonces, el primer elemento identificado claramente es el tema de la contención de la expansión china. Ese es uno de los, digamos, a nivel en el ámbito externo, en el frente externo de la economía, uno de los grandes desafíos de la administración de Joe Biden, contener a China. Y la gran pregunta es, ¿eso es posible? ¿Es una real amenaza para Estados Unidos y sus aliados? ¿Será el gran desafío en los próximos años? Lo cierto es que la gran pregunta es quién es China, y todos saben quién es China. Es la primera o segunda economía del mundo, dependiendo cómo usted haga el análisis, si es por paridad de poder de compra, si es valores corrientes, valores constantes, no importa, irrelevante, pero es la primera potencia manufacturera del planeta. China es la factoría del mundo. La primera economía del planeta sin duda es los Estados Unidos, pero la fábrica del planeta, la factoría del mundo es la República Popular China. China es una suerte de depredador de energía, de depredador de materia prima. Es una suerte de herbívoro, en vez de decir carnívoro, de herbívoro en la forma como consume energía. Concentra y consume más de la quinta parte de la energía que se consume en el planeta. Entonces, China hoy consume más del 50% de las materias primas que se producen en el mundo. Impacta tanto que, por ejemplo, yo que estoy en América Latina, puedo decirle que América Latina duplicó su tamaño relativo con respecto al PIB mundial de 4 a 8% como consecuencia de las exportaciones que hacemos a China, más de 700.000 millones de dólares por año. En consecuencia, en función de esto, simplemente resumo que China es el exportador, el primer exportador del planeta y el segundo importador del mundo. Y esto nos habla un poco de los impactos que a nivel de las consecuencias que tiene esto en el ámbito económico. Sin duda, la guerra comercial que ustedes ya bastante conocen no es solamente y no se limita únicamente al intercambio de bienes y servicios. Es que ya la carrera, la batalla, la disputa geopolítica abarca aspectos tecnológicos. Es decir, China intenta asegurar un lugar privilegiado en temas como inteligencia artificial, computación cuántica, transformación digital, medios de pago digitales, semiconductores, trenes de alta velocidad, redes de fibra óptica, nanotecnología, robótica, etcétera, con el objetivo muy claro, por supuesto, de alcanzar la supremacía como primera potencia global. Y esto ha llevado a China
a la construcción de un gran proyecto que se llama el proyecto de la Ruta de la Seda. One Belt, One Road, un cinturón, un camino. Y esto es un gran proyecto cuyo objetivo básicamente es darle y garantizar la viabilidad económico-financiera del modelo comercial chino, una verdadera amenaza para Occidente. Y este proyecto de la Ruta de la Seda, la nueva Ruta de la Seda que una vez recorrió Marco Polo desde Italia hasta eso que llamaban Katai, que hoy día es China, ¿verdad? O Nipango, que hoy en día es Japón. Bueno, ese gran proyecto tiene rutas muy claras. Una ruta hacia el occidente y una ruta hacia el oriente. Y cuando decimos occidente, hablamos también de dos rutas. Una ruta terrestre, básicamente que sale de la ciudad de Xi'an, China, recorre toda Asia Central para llegar a los principales puertos europeos de Venecia, Valencia, Trieste, Rotterdam, y otra ruta que es marítima, que es mejor conocida como el Collar de Perla, que nace de la costa oriental de la China, atraviesa todo el mar Arábigo, el Golfo de Bengala, entra por el canal de Suez, llega al Mediterráneo y toca y alimenta a Europa. Es un proyecto de infraestructura de puertos, de puntos clave, de superautopistas, de poliductos, gasoductos, oleoductos, es decir, un gran proyecto de infraestructura que supera los 2.2 trillones de dólares, que afecta a 60 países y más o menos el 56-60% del PIB mundial. Pero la ruta también mira hacia el oriente, hacia Asia-Pacífico, para tocar a toda América Latina. Con esto quiero comentarle que China, con este gran proyecto, pretende la creación de una suerte de sinoesfera de influencia asiática, lo que ellos han llamado la globalización 2.0. Por supuesto, el gran objetivo de China es que en el próximo año 2049 alguien va a ser presidente de China. No sabemos quién va a ser, pero resulta que la China comunista, la China popular, nace exactamente en el año 1949. Y en ese año 2049, el próximo presidente de China, con toda seguridad, va a decir: hoy cumplimos 100 años de República Popular China. Hoy, en estos 100 años, de alguna manera terminan 100 años de humillación por parte de Occidente, porque ha nacido la Gran China. ¿Y qué significa eso? Que hemos logrado la consolidación del mar meridional de la China, que hoy es nuestro, van a decir en ese momento. Hong Kong ya es nuestro. Taiwán, que se cree independiente, ya es nuestra. Y las regiones separatistas del Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior ya están total y absolutamente asimiladas al territorio de la Gran China, la nueva gran potencia global. ¿Y de qué estoy hablando? Ahí tienen ustedes el mapa de la China y ahí tienen ustedes en este momento las tres grandes regiones separatistas que Mao Zedong, el fundador del Partido Comunista Chino, se adhirió. Hizo una suerte de adhesión a partir del año 49, donde unió a Xinjiang Uigur, que es el Turquestán Oriental, que eso realmente es una zona altaica, túrquica. No hablaban chino y su religión básicamente es islámica sunita. El Xinjiang, que no es otra cosa que el Tíbet, capital Lhasa, donde Dalai Lama, como saben, tuvo que huir hacia la India, y la Mongolia Interior, que era parte de Mongolia, también fue añadida. Entonces, bueno, la gran pregunta es: ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué, por ejemplo, el Tíbet, que es un territorio con más de 5.500 metros de altura, solamente en la parte de la meseta, sin meter la cordillera del Himalaya, que llega a los 8.848 con el Everest, o la cordillera del Karakum, o la cordillera del Pamir? ¿Por qué es tan importante un territorio geográficamente tan accidentado? Y la razón, básicamente, mis estimados amigos, tiene que ver con que en esta zona están las principales cordilleras del planeta, y China, gracias a esto, tiene lo que se llama el monopolio del agua. Es decir, que de esa cordillera del Himalaya, donde está el Everest, la cordillera del Karakorum, donde está el K2, el Pamir, el Hindú Kush, las principales cordilleras más altas del planeta, pues nacen
los principales ríos que alimentan el 70% del agua potable de toda Asia. Entiendan bien, de toda Asia. Y es importante para China, indudablemente, el control de un recurso natural tan importante y primario que será la disputa del futuro, que es el agua potable. Igualmente, el control del Turquestán, que lo ven arriba, básicamente para poder controlar toda la infraestructura petrolera que viene desde el Mar Caspio, desde el Mar Negro, donde están los principales reservorios de petróleo, incluyendo el más importante, que es el Golfo Pérsico. Es decir, toda esa infraestructura de tubos, que son poliductos, gasoductos y oleoductos, pasan exactamente por Asia Central y entran por esa región de Xinjiang, que hoy es adherida para alimentar todas las costas de la China, para alimentar la sed de petróleo, la sed de gas natural, la sed de productos, para poder mover la primera factoría del planeta. Bueno, entonces, la realidad, mis estimados amigos, es que ese es el gran tema. China pretende la consolidación de estas regiones separatistas que no se creen y se consideran parte de China. ¿Qué ha hecho China? Básicamente la creación de campos de concentración que llaman ellos campos de reeducación, y realmente desplazando la población nativa y de origen por la población Han, que es la etnia dominante en más de un 80% en la República Popular China. Pero no solamente es eso, también es controlar para el 2049 a dos grandes polos de desarrollo, a Hong Kong, cuyo convenio vence en el año 2047, lo quieren hacer ahora, y la República de Taiwán, que es independiente, que es una república de facto. China pretende definitivamente adherirla porque Taiwán, como deben ustedes saber, produce el 80% de los chips de computadoras, los chips de misiles nucleares, los chips para la industria aeroespacial, y eso es un elemento sumamente importante, además de la importancia geopolítica de controlar esa zona. Pero no solamente eso, China aspira a controlar lo que se llama el mar meridional de la China, que es compartido por Vietnam, por Taiwán, por Indonesia y Malasia, pero no, China dice que toda esa línea de 9 puntos le pertenece a ellos. Asimismo, porque en el pasado, hace 2000 años, así era. Pues resulta que todos estos países tienen derecho a plataforma continental, pero China dice que no. Y la gente dice, ¿y cómo quedamos? Bueno, quedaremos molestos, pero esto nos pertenece a nosotros. Así que la realidad es que el tema es muy importante, porque si controlas el mar meridional de la China, pues vas a controlar nada más y nada menos que el estrecho de Malaca, por donde pasan 50.000 barcos del mundo y 15 millones de barriles de petróleo aproximadamente. Bueno, la realidad es esa, y esto representa una gran amenaza para los Estados Unidos. Y ahí está entonces la isla de Guam, como pueden ver en el círculo azul, en la isla de Guam, de Okinawa, en Japón, la presencia de la séptima flota de los Estados Unidos, cuyo gran objetivo es contener a la gran China, que pretende, por supuesto, imponer un modelo de pensamiento, imponer una forma de hacer las cosas en lo económico y en lo político. Pero no solamente es China, es la amenaza del rusopoli, donde Vladimir Putin pretende indudablemente también imponer el ultranacionalismo, el totalitarismo y sobre todo la nostalgia postsoviética que hoy gobiernan la forma de hacer política en el Palacio del Kremlin. ¿Y de qué hablo? Revivir la antigua Unión Soviética. Y cuando digo la Unión Soviética, los llevo al juego del monopolio, que todos ustedes jóvenes jugaron monopolio y entienden bien el juego. Bueno, ahí la gran pregunta es, después de anexarse a Crimea, territorio de Ucrania, la gran pregunta es cuál será el próximo territorio. El Turquestán, que está ahí abajo, básicamente este que ustedes pueden ver acá, porque tiene uranio, porque tiene petróleo en el Mar Caspio, como lo ven a la izquierda, o porque tiene un gusano azul que pueden ver usted allí cerca de China, que no es otra cosa que un gran campo de concentración de agua potable que se alimenta precisamente de los glaciares que salen del Himalaya y de la cordillera del Karakum. Entonces, indudablemente hay una pretensión por parte de Putin de controlar esta región, como controlar, por ejemplo, Lituania, Letonia y Estonia, básicamente porque allí está ubicada nada más y nada menos que en el sur la flota del mar Báltico ruso, y por supuesto ellos saben perfectamente que estos tres países, Letonia, Estonia y Lituania,
son miembros de la Organización Tratado Atlántico Norte, aliado de los Estados Unidos. Y por supuesto, son países muy incómodos porque están exactamente al lado de la región de Kaliningrado, donde está la flota del Mar Báltico, que le resta influencia a la Federación Rusa. Obviamente la importancia es militar, pero también es económica, porque a través de ese mar Báltico, Rusia pretende sacar los tubos de hierro para alimentar a Europa Occidental de gas natural, porque la pretensión de Vladimir Putin es que Europa sea de una manera un rehén energético de la Federación Rusa. Por supuesto, ahí está la gran disputa de carácter geopolítica. Pero no solamente, mis estimados amigos, no solamente hablamos nosotros de la Federación Rusa como amenaza, también podemos hablar de algunas otras, como por ejemplo la amenaza norcoreana. El señor Kim Jong-un, ese gordito que ustedes ven allí, que tiene en su casa una especie de PlayStation, que es una suerte de panel de control nuclear, con un conjunto de misiles con cabezas nucleares que pueden volar a 1.500, a 3.000, a 4.000, hasta 6.000 kilómetros de diámetro, golpeando posiblemente las islas hawaianas, incluso como pueden ver Alaska. Y la pretensión en los próximos años es poder golpear la costa oeste de los Estados Unidos, es decir, California. Por supuesto, la gran amenaza es que esa capacidad nuclear y misilística puede golpear ese círculo rojo que ahí les estoy mostrando, que no es otra cosa, mis estimados amigos, que vuelvo a lo mismo, el estrecho de Malaca, por donde pasan 15 millones de barriles diarios que alimentan a China, a Corea del Sur, a Australia, a Japón, a las potencias occidentales, las potencias orientales, pero que son aliados de Occidente en esta región del mundo. Bueno, esa es la situación, esa es la realidad, y las amenazas, por supuesto, continúan. Otro problema que nos asusta, el tema Afganistán. Esta es otra gran preocupación. Hace 2 días nos enteramos básicamente del tema de que, bueno, nace un califato islámico gobernado por el Talibán, de religión ultraortodoxa islámica, de carácter sunita, pero que realmente es yihadista. ¿Y de qué hablo? Ahí está Afganistán, ahí está Pakistán. Eso es conocido internacionalmente como ASPAC, que es Afganistán-Pakistán, como un gran santuario del terrorismo internacional. Eso que ustedes ven allí es muy importante, son las redes, cuidado con esto, de poliductos, gasoductos y oleoductos que vienen de Turkmenistán y se alimentan del mar Caspio. Esas tuberías, para que ustedes sepan, se llaman TAPI. TAPI. Y TAPI significa 4 letras. La T es Turkmenistán, la A es Afganistán, la P es Pakistán y la I es la India. TAPI. Y ahora si le agregan la C continúa hacia China, TAPIC. Bueno, resulta que esas importantes tuberías de hierro que alimentan energéticamente a Asia Central, a la India y a la China, pasan exactamente por esa región. Por eso, por mucho tiempo, la presencia de Estados Unidos en la zona. Esa mancha que ustedes ven allí, que dice Pastunistán, es definitivamente la etnia gobernante actualmente en Afganistán, y lo que ven allí en marrón oscuro es la presencia del Talibán. Y vean ustedes que esas tuberías de hierro pasan por allí. ¿Y por qué no eran atacadas? Básicamente por la presencia de las fuerzas militares de Estados Unidos, más de 50.000 hombres con soldados y miembros de la OTAN custodiando, protegiendo esta región del mundo, donde Afganistán, por cierto, para que sepan todos ustedes, es la principal potencia mundial productora de opio, con el cual se fabrica la heroína. Es el principal exportador de heroína del planeta. Ven ustedes la amenaza. Pero para completar la historia, ahí está usted, ahí pueden ver en esta lámina cómo de alguna manera esa red energética estaba protegida por los Estados Unidos. Bueno, para completar la historia, le hago un acercamiento. Esa zona anaranjada que ustedes ven allí, que se llama distritos tribales, se llama FATA. Y FATA no es otra cosa que haya tribales de administración federal por parte del gobierno de Pakistán. Para que lo entiendan, eso es una zona selvática, eso es una zona, perdón, de montañas incrustadas tremenda, y es una especie de área de exclusión aérea para que operen allí los grupos terroristas. En otras palabras, los vamos a dejar actuar allí
pero no vengan hacia abajo, ni hacia allá, ni para el otro lado. Es el santuario de Al Qaeda y del Estado Islámico. ¿Qué es lo grave de esta película? Que ahora ese santuario se ha expandido. Y al salir la presencia norteamericana, vean lo que ha pasado. Aparece el talibán controlando todo Afganistán y por supuesto su capital. Y ahora viene la gran pregunta, ¿qué va a pasar con toda esa infraestructura petrolera que de alguna manera ahora está amenazada a los antojos y caprichos de este régimen, este nuevo régimen que es posiblemente el nacimiento de un califato islámico que reivindique lo que en el pasado fue el imperio turco otomano o más allá de eso la antigua Siria histórica? Bueno, yo voy a continuar para abandonar esto. Y lo que quiero decir es que hay una cantidad de factores de riesgo, como el caso también del plan nuclear iraní. Eso es otra amenaza. Irán, con su capacidad misilística, intentando terminar su programa nuclear y amenazando buena parte de Europa Oriental, parte de Europa Occidental, el norte de África, toda Asia Central, incluyendo la India, que es un potencial amigo de los Estados Unidos. Y la gran pregunta es la siguiente: ¿cuál puede ser las consecuencias de un conflicto? Bueno, claramente que Israel, que es el principal enemigo de Irán y que sabe las pretensiones de Irán, que desaparecerlo del mapa, puede hacer lo que se llama un ataque preventivo contra el plan nuclear, contra las instalaciones nucleares, contra las plantas de enriquecimiento de uranio con el cual se fabrican armas nucleares, y eso puede traer la consecuencia de que Irán responda y por supuesto se produzcan grandes consecuencias para el Golfo Pérsico y para Israel, provocando una posible tercera guerra mundial. Entonces vean ustedes el tipo de planteamiento y la cantidad de riesgos de naturaleza geopolítica. El caso del narcotráfico y la criminalidad, ese es otro gran problema. Eso es América Latina, eso es Centroamérica y el Caribe, y lo que ven ustedes allí es una leyenda y un triangulito que se llama el Triángulo del Norte. Bueno, por ahí pasan 200.000 millones de dólares de droga que suben desde Colombia, Panamá, Centroamérica, el Triángulo del Norte, México, hacia la frontera de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuáles son las rutas? Ahí están las rutas. Lo que ven en azul son rutas marinas, lo que ven en verde son rutas terrestres, y lo que no sube por mar o sube por tierra, indudablemente sube por aire, a través del norte de Sudamérica, donde está Venezuela. Pasa por las Antillas, pasa por República Dominicana, por Cuba, llega a Cancún, en la Ribera Maya, y llega, por supuesto, a Honduras, en San Pedro Sula, en el Triángulo del Norte. Esa es otra gran amenaza, y por eso la presencia de la cuarta flota de los Estados Unidos, el Comando Sur, haciendo una suerte de contención de un problema que hoy se ha duplicado en tamaño. Hoy Colombia produce más del doble de la droga que en su momento producían Pablo Escobar Gaviria y todos sus amigos. Entonces, bueno, lo he traído un poco hacia acá para contarles un poquito los grandes desafíos que en el ámbito externo tiene sin duda la administración de Joe Biden, pero no solamente son factores de naturaleza geopolítica, factores de naturaleza geoeconómica, como el caso chino, o factores de naturaleza social. También hay factores de naturaleza medioambientales que nos golpean. Por ejemplo, el caso de los riesgos ambientales. ¿Y de qué estamos hablando? De todo lo vinculado y asociado a los fallos en la mitigación del cambio climático. Vean ustedes, porque yo les decía hace unos minutos que el presidente de los Estados Unidos es el hombre más solitario del planeta. Más solitario. Cuando le toca tomar decisiones, cuando le toca valorar y priorizar en una matriz de riesgo los grandes riesgos que tiene que ser capaz de identificar, cuantificar, medir y gestionar. Bueno, ahí están los riesgos ambientales, producto básicamente de la mitigación, de los fallos en la mitigación del cambio climático. Vean ustedes el deshielo del norte. En Fausto puedes invitar a Iván ahora a un crucero de aniversario por el norte, por el océano glaciar ártico, porque en época de verano, esas líneas que ustedes ven ahí amarillas no es otra cosa que el deshielo. Ya usted puede salir desde Rotterdam en Europa y llegar hasta posiblemente Siberia o hasta un puerto en Vladivostok, cerquita por allá del estrecho de Bering, cerquita por allá de Japón, porque toda esa zona está en deshielo. Y todo esto ha generado una gran disputa geopolítica y geoeconómica, porque allí exactamente en esa zona redonda que ustedes ven allí, que es el Polo Norte,
eso está lleno de campos de petróleo, de gas natural y de rutas comerciales que, por supuesto, Canadá, Rusia, Estados Unidos, Groenlandia, todos aquellos que tienen acceso al océano ártico están dispuestos a pelear por ella. Bueno, pero no solamente es eso, los eventos meteorológicos extremos. ¿Y de qué estoy hablando? Hablo de los huracanes, que están vinculados a los fallos en la mitigación del cambio climático. ¿Y por qué lo menciono? Porque eso afecta a Orlando. Ahora, la pregunta es cómo lo afecta, positivamente o negativamente. Yo siempre digo que las amenazas son tales siempre y cuando nos afecten y las oportunidades son tales siempre y cuando puedan ser aprovechadas. Y la realidad es que están las rutas comerciales de América Latina, todo como pueden ver atraviesan un hub que es el canal de Panamá, ¿verdad? Uno de los más importantes del mundo con el canal de Suez. Y bueno, indudablemente esas rutas comerciales están seriamente afectadas y por supuesto muy golpeado el sur de la Florida, especialmente algunas regiones como Miami, pero después vamos a hablar de eso que es muy, pero muy interesante cuando hablemos de amenazas o hablemos de oportunidades o cuando digamos por qué las amenazas son tales siempre y cuando nos afectan. Y si no nos afectan, entonces no podemos considerarlas amenazas. Bueno, la realidad es que no solamente son riesgos ambientales vinculados a eventos extremos a nivel meteorológico, sino también la crisis hídrica. Se acaba el agua en el mundo. Vean ustedes, eso es un análisis hecho por Naciones Unidas del nivel de estrés hídrico. Y cuando hablamos de estrés hídrico es cuánta agua hay. Todo lo que está en ese mapa pintado de azul es porque tiene agua. Y van a notar que lo que está pintado de azul no es otra cosa que la cordillera del Calacón, la cordillera del Himalaya, es decir, una gran meseta que se llama el Tíbet, que concentra el 60% del agua potable de Asia, Pacífico, y que alimenta los ríos del Yangtze, el río Amarillo, el Brahmaputra, el Mekong, el Ganges, son los principales ríos de Asia que alimentan, que dan de tomar a toda la antigua Indochina, a la India y por supuesto a la República Popular China. Entonces estamos hablando de que alimentan más de 2.500 millones de personas. Eso es el año 2015. Cuanto más rojo, el nivel de estrés se hace mucho más extremo y lo que se ve rojo muy, pero muy oscuro, que allí no está, es lo que se llama nivel hídrico, nivel de estrés hídrico totalmente excepcional. Pues eso es año 2015. Vean la proyección para el año 2030. Si ven la proyección para el año 2030 y lo comparo con el anterior y hago los respectivos cambios, se van a dar cuenta que hacia el 2030 no habrá agua. Y lo único que tendrá agua será la meseta del Tíbet. Por eso China no lo va a devolver jamás. Y por eso que es un tema no negociable. Y es un tema importante para los Estados Unidos por sus socios comerciales y sus aliados estratégicos. Vean ustedes cómo los temas comienzan a vincularse. Bueno, mis estimados amigos, y para cerrar, yo creo que vamos a entonces concentrarnos ahora en los temas del ámbito interno. ¿Cuáles son los grandes desafíos del presidente Biden en el ámbito interno de la sociedad americana, de la economía norteamericana? El primer punto que preocupa es el tema de la gestión de la pandemia. ¿Cuán grande es el tamaño del problema? Bueno, a nivel global ya sabemos, son 208 millones de casos confirmados de infecciones. Esto es una cifra muy inexacta porque, por ejemplo, en caso de la India, 75% de los fallecimientos por COVID no se computan por casos estadísticos, así que esto es bastante imperfecto. Y un poco más de 4 millones de fallecidos. Ahí está el caso de la India, sumamente grave, pero cifras que son poco creíbles. Lo que sí es creíble es el 8% de la población vacunada. Eso es un gran riesgo y sobre todo que en la medida que no hay gente vacunada y se continúan infectando, aparecen variables como el Delta y veremos el Gamma y veremos cualquier otra cosa porque el virus sigue mutando en la medida que es capaz de infectar a humanos. En el caso de los Estados Unidos, hasta el día de ayer, equipo de trabajo, hablamos de 37 millones que fueron contagiados y una cifra fatal, una cifra triste de 623,000 fallecidos hasta la fecha. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero con un 51,2% de la población vacunada. Sin embargo, veamos lo que está pasando en la Florida en este momento, especialmente en Miami, por ciertas decisiones de carácter política vinculadas a no presionar
para la vacunación y no ejercer el control y la puesta de las mascarillas. Bueno, lo cierto es, mis estimados amigos, que el tema de la pandemia es importante porque en la medida que usted no alcance, que no se logre alcanzar lo que se llama resolver la curva sanitaria, en la medida que usted no logre aplanar la curva de contagio, obviamente la recuperación no va a ser sostenida. Básicamente, ¿por qué? Porque usted va a tener que regresar a esquemas de confinamiento, a esquemas de aislamiento social, a esquemas de cuarentena, básicamente para poder contener la curva de infección y hacer que esa curva de infección o de contagio no supere lo que se llama el sistema del umbral de salud pública, es decir, que no me colapsen los hospitales como está ocurriendo ahorita con algunos hospitales de Miami. El otro punto que estaba en la agenda de Biden y que es un tema que tiene que atender, bueno, el tema de la desigualdad entre ricos y pobres. Eso es una realidad, es un tema que tiene que atender. La pobreza principal se ubica hacia la zona, lo que se llama el Cinturón del Sol. Por cierto, que es uno de los pueblos más pobres de los Estados Unidos, que tiene un promedio de $1,000 de ingreso per cápita, se llama Cuba. Y el otro se llama Hugo, y lo pusimos allí por ocioso, por Cuba y por Hugo Chávez, que es la tragedia que lamentablemente ha hundido a uno de los países más bellos del planeta. No porque sea venezolano, pero bueno, es mi sentimiento. Entonces, bueno, esa es una realidad. El otro tema tiene que ver con la desigualdad racial y la discriminación. Ese es otro gran tema que tiene que tener en su agenda, fue parte de la campaña electoral. Este tema básicamente de resolver el problema de la discriminación racial, especialmente concentrado, por cierto, en eso que llamamos el Cinturón del Sol. Y vamos entonces a lo que nos interesa además, las migraciones involuntarias que tienen que ver con la diáspora. Y cuando hablamos de diáspora, hablamos de esa cantidad de gente, esas caravanas de personas que salen de Honduras, que salen de El Salvador, que salen de Guatemala, presionados por la presencia de 800 maras, que son pandillas altamente peligrosas, que manejan y controlan el negocio de la trata de mujeres, del negocio de la droga, etcétera, y como consecuencia de esto producen estas caravanas que van a presionar las fronteras de los Estados Unidos. Otro gran reto para el presidente Joe Biden. Y para completar, viene el tema que nos ocupa y el cual le voy a hablar ahora para cerrar, que es el tema de la recuperación de la economía norteamericana. Y la gran pregunta ¿es sostenible la recuperación? ¿Se va a recuperar de manera sostenible la economía norteamericana? ¿Regresará a la senda del crecimiento económico? Lo que me importa más todavía, ¿volverá a su real potencial de crecimiento de largo plazo? Que más o menos se estimó que Estados Unidos pudo crecer en los últimos 50 años, un promedio que estuvo alrededor del 3,5%, con una tasa de desempleo que estuvo en nivel de pleno empleo, por ejemplo, en enero 2020, previo a la pandemia. Yo no sé los resultados electorales de Estados Unidos si la pandemia no hubiese aparecido. Yo creo que quizás no tendríamos hoy a Biden como presidente, pero eso no lo sabemos. Al final lo que ocurrió fue esto, pero no hay duda que Estados Unidos venía 23 trimestres consecutivos creciendo de manera sostenida. Se alcanzó pleno empleo a nivel técnico en enero 2020, que es una tasa de desempleo cercana al 3,5%, y por otra parte Estados Unidos creció en 7 años aproximadamente casi un 8,5%, que es el doble del promedio, es decir, acumulado un crecimiento en los últimos 7 años de casi 8%, que es más del doble del crecimiento de toda Europa, que es casi el triple del crecimiento de España, de Italia, de Portugal, el doble de Alemania, el doble del Reino Unido, el triple de Japón. Es decir, sin duda, y lo tengo que decir con responsabilidad, por mucho tiempo la economía norteamericana en los últimos 10 años se convirtió en una suerte, vamos a decirlo de esta manera, de líder de la tasa de crecimiento de los países desarrollados. Digamos, el país desarrollado con el mayor horizonte de crecimiento, y excluyó a China por no ser un país desarrollado, sino una economía aún emergente, porque estamos hablando de un país que es el segundo más grande del planeta, pero cuyo ingreso per cápita no supera los $5,500 al año. Es decir, porque hay 1.380 millones de chinos, con 900 millones de personas empleadas en la actividad económica, lo que significa que si China no crece
a tasa del 6% anual. China genera desempleo porque no es capaz de absorber esos 10 millones de chinos que todos los años se incorporan al mercado laboral. Entonces, todavía no podemos hablar de China como una nación desarrollada. Y sobre todo, además, porque el PIB chino tiene un componente importado, indudablemente, de tecnología y de inteligencia occidental sumamente importante. Pero bueno, no es de China que vamos a hablar. Hablemos de las perspectivas entonces a mediano y largo plazo. Déjame ver la hora. Muy bien, tengo unos 15 minutos para cerrar la idea, qué es lo que quiero venderles, y cuál es mi opinión y cuál es la visión que tenemos nosotros. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos análisis económico de países en toda América Latina y por supuesto 75% de las remesas que recibe América Latina vienen de los Estados Unidos. Estamos hablando de 180.000 millones de dólares que los salvadoreños que están en Los Ángeles, que los dominicanos que están en New Jersey, en Nueva York, que los guatemaltecos que están en Arizona, que los mexicanos que están en todo el cinturón del sol, que los cubanos, venezolanos y colombianos que están en la Florida, todos ellos envían hacia América Latina. Son más de 180.000 millones de dólares. Y si América Latina depende de la remesa, pues definitivamente nos interesa a nosotros qué va a pasar con el futuro de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso les hablo y les hablaré en los siguientes términos. Bueno, 2020. Ya pasó el 2020. Ya hablar de 2020, ¿verdad? Es recordar tristeza. Yo dejé de ver el buen doctor con el médico que sufre, que tiene la condición de autismo, básicamente porque empezaron a hablar de COVID. Y yo dije, no, yo no quiero más COVID de nuevo. No quiero más COVID en mi vida porque todos hemos perdido familiares, hemos perdido amigos. Pero bueno, tengo que comentarles algo del 2020. Una contracción sin precedentes. Se quiebra la senda del crecimiento de 23 trimestres consecutivos de expansión del nivel de actividad económica, de dilatación del ciclo económico, del crecimiento del crédito. Y la realidad es que la economía norteamericana cae 3,5% en el año 2020, rompiendo por completo la senda de crecimiento económico sostenido en los últimos 20 y pico trimestres, que son más o menos unos 6, 7 años aproximadamente. Bueno, lo más interesante de esto es que la economía cierra con una contracción de 3,5%. ¡Ey, no se equivoquen! En abril 2020, en el primer cuatrimestre del año, yo tenía entrevistas con varias radios de la ciudad de Miami y hablábamos de esto, que la economía americana había caído 32 puntos, 32% de su nivel de actividad, que la tasa de desempleo había llegado a niveles casi de 19% proyectada, que habíamos hablado de 22 millones de desempleados, con una contracción económica no comparable ni siquiera en la Gran Depresión, ni siquiera en la crisis financiera de 1973, que fue el pánico financiero del planeta, que ocurrió en la ciudad de Nueva York, ni siquiera los eventos de la Primera Guerra Mundial en 1914. Nunca se había visto una contracción económica tan importante. Y a partir del mes de mayo 2020, gracias a los planes de estímulos fiscales que comenzó a implementar Donald Trump y que el Congreso apoyó y que más tarde ha continuado Joe Biden, la economía norteamericana comienza a crecer a tasas aceleradas en la segunda parte del año 2020, con todos los problemas de volatilidad en el crecimiento, que algunos sectores sí, otros sectores no, todavía con problemas de cuarentena. La economía norteamericana comienza a ofrecer, comienza a experimentar tasas de crecimiento positivas que permiten que la contracción económica que estaba proyectada a final del 2020 por parte del Fondo Monetario en casi 9%, cerrará finalmente en 3,5%. Es decir, les voy a decir de una vez, ese 3,5% es una belleza comparado con los pronósticos que en mayo, junio, julio del año pasado teníamos de la economía norteamericana. Por supuesto, 2021 de regreso a la recuperación y creo yo al real potencial de crecimiento económico. Se contrae la economía americana 3,5% y las estimaciones son 7% para el año 2021. ¿De qué carrizo estoy hablando? Que Estados Unidos regresa, converge a su real potencial de crecimiento. No hay duda que un porcentaje importante de esa tasa del 7% tiene un componente claramente estadístico, el efecto B,
pequeña, ¿verdad? El efecto rebote, pero estamos hablando de 7 puntos de crecimiento. Significa esto que la economía norteamericana va a crecer el doble de lo que la economía europea este año va a crecer. O sea, ven qué cosa tan interesante. 7% de crecimiento del Producto Interno Bruto, de la producción territorial de bienes y servicios y, por supuesto, de expansión de la demanda agregada interna. Y, sin embargo, hay sectores económicos muy afectados, como los que están vinculados y asociados al sector turístico, especialmente lo que son bares, restaurantes, líneas de crucero, etcétera. Eso, obviamente, todavía están afectados porque se irán desarrollando a plenitud en la medida en que el tema de la curva sanitaria que tiene que ver con COVID-19 sea resuelta. Pero lo que sí es importante comentar es que estructuralmente la economía norteamericana hoy presenta los mejores rasgos, ¿verdad? Para apostar y decir, esta es una economía que sigue siendo la más sólida del planeta. Y por supuesto el dólar seguirá siendo el patrón monetario por mucho tiempo. Hoy, para que ustedes les quede claro, cuando escuchan hablar del yuan renminbi, del yuan chino, pues les informo que el 1% de las transacciones financieras globales y mundiales se hacen con yuan. El 1%. El 50% con el dólar de los Estados Unidos, el 40 y algo con el euro y el resto con 11 monedas convertibles, donde no aparece el rublo, donde no aparece la rupia y donde no aparece el yuan. Vean la tasa de desempleo, cómo comenzó a caer a partir de abril-mayo 2020, hablando, por cierto, estamos hablando de 5.4 para junio 2021 y la meta es alcanzar esa meta de febrero-enero 2020, cuando se alcanzó la tasa del 3,5%. Quiero que sepan ustedes, como economista se lo digo, que 3,5% se considera pleno empleo, porque usted debe tener por lo menos una tasa de ese nivel para poder atender, por supuesto, todo lo que es la dinámica de rotación de cargos de empleo en la economía, que lo saben, que no pueden tener desempleo igual a cero, sería un problema muy serio. Imagínense ustedes que fallezca alguien, entonces no se puede sustituir el cargo. Entonces, 3,5% se llama técnicamente, mis estimados amigos, pleno empleo de la economía, con una inflación anualizada que no superaba el 2%. Eso es Estados Unidos de Norteamérica, que además lidera indudablemente la revolución energética global. Hoy Estados Unidos, como ustedes bien saben, es, con todos los temas de cambio climático, con todas las críticas, Estados Unidos es la primera referencia mundial, global, en la producción de hidrocarburos. Hoy Estados Unidos produce 11.2 millones de barriles de crudo, incluyendo el famoso crudo de esquito o de lutita que se obtiene de Dakota del Norte, en la cuenca de Bakken, o en Eagle Ford, en la cuenca de Texas, ¿verdad? O por la producción puramente convencional. Si le agregamos a esto biocombustible, líquidos de gas natural, ganancias en refinación, biocombustible, estamos hablando de casi 12,5 millones de barriles diarios equivalente en petróleo. Y eso deja detrás a la Arabia Saudita y a la Federación Rusa en el ranking mundial de productores. El primer productor, y por eso que Estados Unidos está saliendo de Afganistán, está saliendo de Irak, se está retirando del Golfo Pérsico, entre otras cosas porque ya no tiene que cuidar esas rutas energéticas, porque ya Estados Unidos alcanzó la autosuficiencia energética al punto que se están exportando casi 500.000 barriles diarios por el puerto de Port Arthur en el Golfo de México. Bueno, ¿cuál es el costo de la recuperación? No todo es bonito, no todo es lindo. Y no todo es lindo básicamente porque el crecimiento económico y la recuperación a partir de mayo 2020 se sostuvo sobre planes de estímulos fiscales aprobados por el Congreso de los Estados Unidos, impulsado y liderado en su momento por Donald Trump, más tarde ahora por Joe Biden, y estamos hablando de que se acumula una deuda pública de 27 trillones de dólares. Y eso es equivalente al 130% del PIB e introduce, sin duda, interrogantes acerca de la sostenibilidad de la deuda pública y acerca de la sostenibilidad de la gestión fiscal. Esa es la gran, digamos que es el gran punto de atención de todos los economistas,
que apoyamos y estamos de acuerdo con los planes de estímulos fiscales, que hay que sostener la recuperación, que hay que sostener la recuperación de la demanda agregada interna del grado de absorción de bienes y servicios por parte de los agentes económicos, que el consumo privado no caiga, que la Reserva Federal continúe los planes de estímulos monetarios con baja tasa de interés para estimular el crédito bancario y el consumo, pero también esto tiene un costo, el costo de la deuda, de acumular deuda, y ese costo de la deuda de alguna manera va a condicionar las posibilidades de crecimiento en los próximos años. ¿Cómo se va a resolver? Con impuestos especiales. ¿Cómo se va a resolver? Con superávit en balanza de pago. Ya veremos, dice el Fondo Monetario. Ya veremos, dice la economía mundial, porque la economía mundial necesita que los Estados Unidos continúen creciendo. ¿Por qué? Porque representa el 25%. Escúchame bien, los Estados Unidos representan el 25% del PIB mundial. ¿Por qué vivir en Orlando? ¿Por qué la Florida y especialmente Orlando, siento yo que se convierten en epicentro de la inversión financiera e inmobiliaria de los Estados Unidos? Le confieso que pocas veces hablo de esto, porque pocas veces me he tropezado con empresarios, con corporaciones que tienen el interés en promover negocios tan interesantes como estos en regiones que poca gente logra identificar y adivinar con extraordinarias potencialidades de crecimiento. Mis felicitaciones para vivir en Orlando, para ADA y esta corporación que entiendo es muy joven, tienen ya varios años trabajando de manera muy fuerte y creo que están apostando al lugar correcto. Les voy a contar por qué. Primero, ¿cuán grande es la Florida? Sepan que la Florida es más grande que México en PIB, o casi igual en tamaño. Vamos a compararlo así. Sepan que es un poquitico más pequeña que Brasil, para que tengan idea de lo que estoy hablando. Estamos hablando de que la Florida, Estados Unidos, tiene un PIB aproximadamente de 21,5 trillones de dólares. Pues cuanto más oscuro es el color, quiero que sepan, cuanto más oscuro, más grande es la participación relativa de cada estado en el PIB. El más grande e importante, sin duda, el estado de California, que representa el 14,8% del PIB de los Estados Unidos, con un PIB de 3 trillones de dólares. Luego le sigue el nivel de importancia, el estado de Texas, más tarde el estado de Nueva York y luego el estado de la Florida. Es decir, de los 50 estados, el estado de la Florida, entiéndalo bien, es el cuarto estado más rico y con mayor tasa de crecimiento en los últimos 15 años. De hecho, en los últimos 30 años duplicó su tamaño, que no lo han hecho otros estados que han perdido más bien participación relativa. Eso es un elemento importante con el cual iniciar la discusión. Hoy el PIB de la Florida es de 1,2 trillones de dólares aproximadamente. Eso es más grande que todos los países de Centroamérica juntos. Eso es más grande que cualquier país de Sudamérica, incluyendo Argentina, Colombia, Chile. Solo quiero que tengan idea que la Florida por sí solo es, como diríamos, un país del planeta. Comparable con España, comparable con, ¿no? O sea, por debajo de Alemania, de Japón, de Estados Unidos y China, pero comparable con muchos países y más grande que muchos países de Europa Occidental, de miembros de la Unión Europea. Florida cae 2,9% en el año 2020. Vean el primer elemento importante, la caída, la contracción del nivel de actividad económica de la Florida fue menor que la caída en el nivel de actividad económica de los Estados Unidos, que cayó 3,5%. Estados Unidos como nación cae 3,5% y la Florida cae increíblemente, y ahí vienen las fortalezas, cae 2,9%. Es decir, la capacidad de resistencia, a pesar de ser un estado que es polo de desarrollo del turismo, no solamente Miami, que es el puerto de cruceros más importante del planeta. No, estamos hablando de la ciudad de Orlando, que es un centro turístico por excelencia, a pesar de que el sector turístico se vio tan afectado en el 2020 y continúa siendo afectado. A pesar de ello, la contracción en el nivel de actividad económica de la Florida
fue menor que el promedio de los Estados Unidos. La recuperación, 6,5% estimada para el 2021. Y no es mayor porque el sector turístico todavía no alcanza la plenitud de la recuperación, sino hasta el 2022, principio del 2023. Para que tengan idea de lo que estoy hablando. Es decir, que no solamente es turismo, son muchas cosas más. La tasa de desempleo, 5%. Y en febrero del año 2020, 3,3%, por debajo del 3,5% del desempleo de los Estados Unidos. Para que tengan idea de por qué la Florida hoy es un polo de desarrollo económico de los Estados Unidos, y Miami comenzará a ceder espacio cada día más a otras ciudades del sur de la Florida. Y una de ellas, sin duda, no le quepa duda, es la ciudad de Orlando. La coyuntura económica actual, los motores del crecimiento económico. Ahí está. Eso es el cinturón del sol. Bueno, les cuento algo. Vean lo que está pasando. Ciudades como Nueva York. Estamos hablando de ciudades como Los Ángeles. Estamos hablando de ciudades que están en el norte o fuera del cinturón del sol. Están migrando hacia el sur de los Estados Unidos, hacia el centro del sur de los Estados Unidos, en el estado de Texas, hacia ciudades como Nashville, a ciudades como Atlanta, a ciudades como Miami y a ciudades como Orlando. Le voy a dar una cifra realmente, y se la voy a adelantar, realmente interesante. Orlando, los pronósticos para Orlando es que está recibiendo 1.500 personas por semana, lo que significa, y hablo de migración interna y internacional. Cuando hablamos de eso, le estoy comentando que la ciudad de Orlando en los próximos 11 años va a ser capaz de duplicar el tamaño de su población, de pasar de 2,5 millones de personas a 5 millones de personas. Y eso es una de las razones que explica por qué a nivel inmobiliario, y creo que Fausto podrá hablarle sobre eso, espero yo, por qué a nivel inmobiliario el inventario hoy ha alcanzado los niveles más bajos observados en los últimos años. Empresas de tecnología. Si estamos conectados remotamente, ¿por qué estar ubicados en ciudades tan costosas como Nueva York? ¿Por qué estar en ciudades tan costosas como Silicon Valley? ¿Por qué estar en ciudades tan costosas como San Francisco o Los Ángeles? ¿Por qué en ciudades tan costosas como Boston y Chicago? Entonces se está produciendo una suerte de redespliegue tecnológico de las grandes firmas de tecnología hacia el sur de los Estados Unidos, especialmente al estado de la Florida, donde ciudades como Miami, sin duda, como ciudades como Jacksonville y ciudades como Orlando comienzan a capitalizar esto. Por supuesto, un centro turístico muy importante, un centro turístico por excelencia. El mayor puerto de crucero del planeta está en la ciudad de Miami. Equidistante de la ciudad de Miami está la ciudad de Orlando. Sin duda, un centro logístico muy importante del comercio global. Esto lo hizo mi equipo, que me pareció muy interesante, el famoso tren que sale de la ciudad de Miami y que tiene como objetivo llegar hasta Cocoa, llegar hasta Orlando, de ahí bajar a Tampa. Bueno, estamos hablando de que eso va a ahorrarle a usted 4 horas de carretera, va a sacar unos 3 millones de vehículos de la carretera. Hay un conjunto de elementos que lo voy a comentar un poquito más adelante. Pero quiero comentarles algo sumamente interesante. Esto es energía, esto es el potencial agrícola, especialmente las naranjas que están ahí cerca de Orlando. Pero quiero mostrarles algo muy interesante. El PIB. Vean lo que ha pasado con la ciudad de Orlando los últimos años. Lo que ustedes ven allí no es otra cosa que el PIB de cada condado del estado de la Florida con respecto al PIB total de la Florida. Cuanto más oscuro, mayor es el porcentaje que representa cada condado con respecto al PIB total. Por ejemplo, el condado de Miami-Dade representa el 15,7%, para que tengan idea, el 15,7% del PIB de la Florida. Por tanto, es el condado más grande en términos de generación de riqueza. Luego, allí tiene a otros muy importantes, como por ejemplo Fort Lauderdale, o tiene a la ciudad de Orlando. Vean los colores pintados. Es decir,
que hay 4 ciudades del sur de la Florida que concentran, mis estimados amigos, más del 50% del PIB de la Florida. Orlando es la tercera ciudad más rica en los actuales momentos en términos de producción interna y territorial de actividad económica con respecto al estado de la Florida. Hoy, y no estamos hablando de las potencialidades y el crecimiento, cuando les decía hace unos minutos, que gracias a las migraciones internacionales, al éxodo y la diáspora planetaria, por ejemplo, la de Venezuela, la de Colombia y de otros países del mundo, gracias a esa diáspora, la población de la Florida, la población de Orlando en los próximos años, puede pasar perfectamente de 2,5 millones a 5 millones, y no lo digo yo, lo dicen todos los que están estudiando el tema. Y un tema que no les he tocado, pero que me pareció gracioso y el equipo de la firma lo logró montar, me parece espectacular, el tema de los riesgos estratégicos, los riesgos exógenos, los riesgos externos vinculados a los fallos y la mitigación del cambio climático. Me refiero a los huracanes. En ese gráfico, que es realmente interesante, está dibujado el número de huracanes que ha tocado a diferentes ciudades de la Florida. Lo que está en marrón claro, dice 0, es que ningún huracán ha tocado esa ciudad. De ahí sigue un azul oscuro que lo tienen ciudades como la que está al norte, cerca ahí de Tallahassee, capital del estado, que le ha tocado 1 o 2 veces. Pero tenemos entonces a ciudades como Fort Lauderdale, como Miami, todo el sur, pero el sur de la Florida, que ha recibido, digamos, el impacto de la mayor cantidad de huracanes. Es decir, si vamos a hablar de riesgos estratégicos, y cuando hablamos de riesgos estratégicos, hablamos de riesgos que se derivan de factores externos, en este caso riesgos climáticos, que pueden generar eventos extremos, que pueden afectar la libre o el normal desenvolvimiento de la actividad económica de la región. Cuando vamos a considerar estos factores, hablamos entonces de amenazas. Y yo le pregunto a ustedes, ¿qué son las amenazas? Pues las amenazas, saben ustedes, por planificación estratégica, que son factores externos negativos, no controlables, que pueden impactar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas. Pero las amenazas, mis estimados amigos, son tales siempre y cuando nos afecten. Y si no nos afectan, no son amenazas. No es lo mismo los huracanes como una amenaza para el sur de la Florida que para el centro de la Florida, donde se encuentra la ciudad de Orlando. Entonces, bueno, esta es una estadística sumamente interesante porque no pudimos ser capaces de graficar a Orlando dentro del espacio de las regiones sometidas a eventos extremos, como el caso de los huracanes, como el caso de los eventos vinculados al cambio de clima. Bueno, ¿a dónde apuesta la inversión? Bueno, nuevamente digo Orlando, ahí está. Esa es la ciudad de Orlando y hay un conjunto de proyectos que están en desarrollo y yo voy a hacer un jueguito. Yo cambio la lámina y vemos proyectos, vemos grúa, vemos una cantidad de levantamiento de infraestructura y vemos proyectos. Perdón. Y vemos proyectos. ¿Qué son estos proyectos que hemos identificado que son bien interesantes? Temas que tienen que ver con infraestructura. Estamos hablando de 2.150 millones de inversiones que tienen que ver con la ampliación del terminal sur del Aeropuerto Internacional de Miami. El proyecto I-4 Ultimate, que es un proyecto de infraestructura vial, algo realmente extraordinario. Son 2.400 millones de dólares. La continuación del tren, que ha llegado hasta Fort Lauderdale, perdón, hasta Palm Beach, bueno, de ahí en adelante, 4.000 millones de dólares. Proyecto de construcción, como ustedes pueden ver allí, de 2.000, 1.100 millones, 1.000 millones. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Proyectos que van a impactar un sector tan importante como el sector de la construcción y el sector inmobiliario. ¿El impacto de esto cuál va a ser? La expansión de la demanda agregada interna. ¿Qué es la demanda agregada interna? El grado de absorción de bienes y servicios por parte de los agentes económicos internos. Esto significa inversión bruta fija privada, inversión bruta fija pública, ¿ok? Y muy importante, aumento de los niveles de empleo y disminución de la tasa de desocupación. Ahí está allá abajito. Orlando proyecta
que va a sumar 1.500 personas aproximadamente en la región durante los próximos 11 años, alcanzando una población de 5.2 millones de personas. Eso es un poco más del doble de lo que tenemos hoy. Bueno, mis estimados amigos, para cerrar el tema y culminar y someterme a las preguntas que ustedes consideren, yo creo que es importante darle algunos consejos. Porque después de COVID-19, yo lo llamo esto el día después de mañana, como la película. ¿Y qué va a pasar el día de mañana? ¿Cómo nos vamos a comportar el día después de mañana? Yo creo que la gran pregunta que nos debemos hacer es cómo vamos a sobrevivir en un entorno donde ya no será una ventaja competitiva saber operar con las reglas viejas, con las costumbres y hábitos de ayer. Es decir, ya no operar con la hostilidad macroeconómica, la volatilidad y la incertidumbre que hemos tenido estos últimos 18 meses, por lo menos, con COVID-19. Y para ello quiero darle algunos consejos prácticos para su negocio, para su familia, para las actividades que ustedes gestionen o gerencien. ¿Cómo sobrevivir entonces en un entorno donde ya no será una ventaja competitiva? Saber operar con las reglas, costumbres y hábitos de ayer. Muchos de ustedes me dirán, yo logré sobrevivir al 2020 y a los impactos de la pandemia. Los felicito. Pero cuidado, todo aquello que te ayudó a sobrevivir en época de pandemia, quizás ahora más bien garantices tu desaparición en un entorno totalmente y abiertamente distinto. Por lo cual te invito a no hablar más de resiliencia, sino hablar de antifragilidad. Yo creo que lo primero es reconocer que ya nada será como era antes, que todo dejó de ser como era. Yo creo que ustedes tienen que hacer análisis estratégico, lo que significa identificar los grandes cisnes negros de los próximos años. Y los cisnes negros son eventos inesperados que pueden ofrecer grandes oportunidades, pero también pueden suponer grandes amenazas. Yo los invito a dejar de estudiar las cosas ya sabidas y conocidas. Y más bien los invito a recompensar a aquellos familiares, a aquellos amigos y a aquellos compañeros de trabajo que son capaces de imaginar lo imposible, es decir, lo impensable. Los cisnes negros. Alguien dirá, un ejemplo de cisne negro, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Nicolás Maduro es un cisne negro. ¿Y saben por qué? Porque yo nunca pensé que podía haber algo peor que Hugo Chávez. Y llegó Nicolás Maduro. Así que Nicolás Maduro es un cisne negro porque es un evento inesperado. Nadie podía imaginarse que algo peor que Hugo Chávez le podía pasar a Venezuela. Es posible, mis estimados amigos, que todo aquello que garantizó nuestra supervivencia en un entorno hostil como el actual, quizás el día de mañana asegure nuestra desaparición. Y por eso, en el día de ya todo aquello que hice en el pasado, quizás no sea una ventaja competitiva para operar en crisis, caos e incertidumbre. Creo que es momento de cambiar antes que el cambio nos obligue a cambiar. Y voy quizás con la recomendación más importante del día de hoy. Todas aquellas inversiones financieras, inmobiliarias que está planificando hacer en un entorno económico próspero y favorable, pues hágalas hoy. Todo aquello que usted piensa gastar, invertir y hacer y comprar en un entorno sin COVID-19, en un entorno bello y precioso, que cuando va a apostar y arriesgar dinero, pues no lo haga en ese momento, hágalo hoy. Porque el día después de mañana, después de COVID, quizás sea muy tarde y todo esté muy costoso, porque Orlando va a cambiar y está cambiando aceleradamente. Entonces será mucho más costoso. Si usted ve a Orlando y lo puede ver como un polo de desarrollo, como lo veo yo. Yo creo que ponerse en modo sobrevivencia ya no será suficiente. ¿Cómo te encuentras, Ivana? Y me dice Ivana, aquí aguantando. Y yo le digo, Ivana, no, Ivana, no me digas eso. Aguantando no, porque eso significa ser resiliente. Y ser resiliente significa también que te puedes quebrar, porque el acero se quiebra. El acero se parte. Pregúntele a los rusos allá en Siberia, con menos 58 grados centígrados, cómo se parte el acero producto del frío. Como el concreto se parte, como la roca se erosiona como consecuencia del abatimiento de las olas. Entonces, ponerse en modo sobrevivencia ya no será posible y suficiente. Póngase en modo antifragilidad.
Y ser antifrágil es no ser resiliente. Ser antifrágil es ser flexible, ser capaz de adaptarse y adaptarse para prevalecer. Todo aquello que usted piensa, que ha pensado invertir y comprar mañana, pues mi estimado, hágalo hoy. Y creo que tienen gente muy competente para ayudarlo, como sus anfitriones del día de hoy, el grupo de Vivir en Orlando y de ADA. Muchísimas gracias, Ivana, por la invitación. Muchísimas gracias, Ada. Fausto, el micrófono creo que es suyo. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Primero por tomarte el tiempo de esta gran presentación que has presentado junto a tu equipo de trabajo. Muy agradecido a todo el equipo que te acompaña. Un grupo, de verdad, una firma increíble. Nos sentimos muy contentos con esta participación. Y tal como tú dices, Leonardo, estamos en un entorno donde nos ha tocado unas variables increíbles, sobrevenidas totalmente, y donde también nos dan unas oportunidades maravillosas. Oportunidades de tener capacitación, de contar con elementos y herramientas que nos eduquen. Tú siempre has estado en el pilar de todo lo que es la capacitación, el entender los entornos internacionales y todo lo que esto puede hacer en procesos de decisión. Y eso a lo que te referías en el último instante es maravilloso. O sea, Orlando es una ciudad que está en total y pleno crecimiento. Es una ciudad donde, como digo yo, quiero formar parte y ser actor del crecimiento y no observar desde una grada de un estadio lo que está pasando en las ciudades, mientras yo me mantengo en un estado donde no sé si invertir, si no invertir. Los números están ahí, las cifras, los análisis económicos están, es la realidad actual, y pues es un tema de simplemente decir, aquí está el equipo de Vivir en Orlando. Quiero agradecer también a Agent Trust Realty, a nuestra empresa inmobiliaria matriz, al grupo de trabajo de Vivir en Orlando. Son más de 10 años de experiencia, y a todos nuestros aliados comerciales, como ADA Pro Services y firmas inmigratorias, donde, como tú decías también, no todo es bonito. Aquí las cosas son espectaculares. Estamos en un país donde no se va la luz, donde somos ahora productores y autosuficientes en temas energéticos, donde hay seguridad pública, donde hay un Estado de Derecho, donde cuando tú vas al nuevo centro de adiestramiento en Lake Nona, donde la United States Tennis Association ha creado un proyecto de más de 100 canchas de tenis, y tú te paras en ese parking lot y ves donde hay de cada 10 carros se bajan 8, 7 asiáticos a jugar tenis, a prepararse en el centro de alto desempeño de atletas, donde Orlando, que es una de las ciudades, lo que se llama el hub del golf aquí en Estados Unidos, y te das cuenta que en los mejores centros de capacitación están personas asiáticas, personas de países de la región de Arabia, donde vienes, y tienes a personas de Latinoamérica, de Europa. Entonces tú dices, ¿quiénes están invirtiendo el dinero aquí en Orlando? Pues esas mismas personas de esos países donde no tienen seguridad jurídica, y donde quizás pueda ser, digamos, más fácil el crear y acumular riquezas, pero donde definitivamente dónde las voy a invertir, dónde las voy a colocar y dónde las voy a disfrutar es en la ciudad de Orlando. Es una ciudad que está en pleno crecimiento, una ciudad que te ofrece polos ligados al tema turístico, con ciudades cerca del área de Disney que son espectaculares, y donde también tienes proyectos increíbles como el de Medical City, que lo tienes ahí dibujado muy bien, donde tienes un centro de KPMG, tú perfectamente sabes quién es KPMG, y donde tienes un centro de adiestramiento y capacitación, Leonardo, donde tienen diseñados más de 800 cuartos solo para que se queden las personas que están en sus procesos de capacitación y desarrollo. Esa firma no apostó en vano, Leonardo. Esa firma apostó a una ciudad en crecimiento, y eso es lo que ofrecemos acá. Ofrecemos una asesoría integral, procesos no solo de compra de propiedades, sino donde tomamos y entendemos tu proceso de migración, tu proceso familiar, tu proceso de inversión, y te llevamos de la mano
para saber cómo está compuesto tu grupo familiar, dónde es mejor comprar para ti, si tienes niños que van a colegios, dónde están los colegios con mejor rated, si tienes personas que van a la educación superior o educación de posgrado. Y entonces logramos hacer un team, un esfuerzo para que tu proceso sea como el de nosotros, porque también somos inmigrantes, somos personas que un día decidimos escoger como Orlando como nuestra próxima ciudad, y espero que sea pues nuestra ciudad hasta que el cuerpo nos dé. Y hicimos un proceso organizado, planificado, llevado de la mano de los mejores en inmigración, de los mejores en procesos contables, financieros, y hoy en día pues podemos contar con un éxito increíble. Hoy está con nosotros también de ADA Pro Services, Ana Alemán, quien nos ha acompañado en la asesoría a clientes en la parte de planificación, creación, apertura de empresas, y quien pues también nos podrá dar algunos datos interesantes el día de hoy. Pero una vez más, Leonardo, gracias por la oportunidad. Aquí estamos. Quiero que sean parte del crecimiento de Orlando, que no lo vean desde una grada, sino que se incorporen y sean esas personas que aportan un grano de arena al crecimiento todos los días en esta ciudad. Gracias por tu tiempo, y los dejo con Ana a ver qué información en temas contables nos tiene. Adelante, Ana. Gracias, Fausto. Gracias, Leonardo. Gracias a mi equipo. Gracias a Vivir en Orlando una vez más por esta gran conferencia y, por supuesto, a todas las personas que participaron. Para mí es importante destacar y apoyar las palabras de Fausto en cuanto a la planificación para migrar. Es importante porque contamos con todos unos procesos y descuidamos un poco lo que es la planificación fiscal. Y ADA está aquí para apoyarlos, porque el éxito de la estadía aquí en los Estados Unidos es administrar de manera eficiente todos sus activos personales, empresariales e inclusive cuando consigues un empleo aquí en los Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida. También les quiero demostrar que hay un punto importante a nivel contable que nosotros debemos considerar, y es el mantenimiento de un excelente credit score, un puntaje que se origina del conocimiento para el buen uso de las líneas crediticias aquí en los Estados Unidos. Si nosotros mantenemos esos dos puntos importantes y como un norte para el éxito de nuestra vida aquí en los Estados Unidos, les garantizo que vamos a llevar de la mejor manera nuestra vida aquí en el estado de la Florida. Gracias, Leonardo, por tan valiosa información. Gracias, Fausto y Ana, por sus comentarios. Bueno, acá nuestros oyentes nos están escribiendo, aparte de agradecerles a todos por tan valiosa información, una pregunta para Leonardo. Inflación para el 2022, proyecciones. Fíjate, esta pregunta es bien interesante porque en el septiembre de 2020 comenzó la Reserva Federal a conversar con otros bancos centrales como el Banco Central Europeo sobre el fantasma de la inflación, el proceso de crecimiento sustancial sostenido del nivel de precio de la economía. El objetivo de un banco central, como el caso de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el propio Banco Internacional de Pago de Basilea, que es el banco central de todos los bancos centrales del planeta, el Fondo Monetario, que es un ente rector de política monetaria internacional, discutieron el tema de la inflación como consecuencia del tsunami monetario, que es crear condiciones financieras emitiendo dinero para poder sostener la recuperación y el crecimiento. Es decir, hay una suerte de relación de trade-off, de relación inversa de compensación entre crecimiento económico e inflación. Se tomó la decisión, y creo yo muy correcta, que había que elegir en que se profundizara la contracción en el nivel de actividad económica y crear indudablemente presiones inflacionarias. Y no es una justificación. Lo que está ocurriendo
se esperaba en un momento dado en que ya la política monetaria no permita contener la tasa de inflación, en ese momento el tsunami va a terminar y las condiciones van a cambiar. Y lo quiero explicar bien. La economía norteamericana se contrae 32 puntos en el nivel de actividad económica. El planeta perdió 9,5 trillones de dólares de crecimiento en el año 2020. El pronóstico era terrible. La economía norteamericana se contraería 9 o 10 puntos en el año 2020 y las economías europeas por encima de los 15. España un desastre, Italia un desastre, Irlanda una tragedia, Grecia desaparecería por el nivel de contracción tan importante que suponía, ¿verdad?, la política de contención de la curva de contagio. Cuando tú aplicas aislamiento, cuarentena y confinamiento, las empresas no producen, no honran obligaciones contractuales con sus proveedores y con los bancos a los que le da crédito. No cobran, no venden. La economía entra en lo que se llama un shock de oferta, porque no hay bienes y servicios que ofrecer y que entregar. Pero por otra parte, tienen un shock de demanda, porque la gente sale a la calle desempleada, como ocurrió con los 22 millones de desempleados, de los cuales 57% eran afroamericanos y latinoamericanos. El Fondo Monetario, rompiendo todos los paradigmas que los economistas en un pasado estudiamos, cuando nos decían la función de un banco central era de controlar la inflación, generar estabilidad cambiaria, estabilidad de precio y estabilidad financiera. El fondo le dijo a Estados Unidos, el Fondo Monetario le dijo a la Reserva Federal, no dejen de estimular, de crear condiciones monetarias para estimular el crédito. Así que entonces en el año 2020 y parte de 2021 ya hemos tenido casi 7 planes de estímulos fiscales que ha supuesto el crecimiento de la deuda pública y la creación obviamente de condiciones de presión inflacionaria. Eso era esperable y se sabía que iba a ocurrir y se eligió que ocurriera porque preferimos tener que luchar, gestionar a las presiones inflacionarias que vivir con una contracción económica que no tenga precedentes en la Segunda Guerra Mundial, en el 1878, en la crisis financiera, el pánico de Nueva York, o los eventos que vimos, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, con la República de Weimar y la hambruna que ocurrió en Alemania después de aquellos eventos políticos. Entonces, no estoy justificando a nadie, solo estoy diciendo, ahora nos toca convivir con un poquito de inflación. Vamos a ver una inflación más alta en el año 2022, un poco más alta de lo que estamos viviendo en este momento. Quizás no tenga la cifra, pero la vamos a tener. Y la Reserva Federal lo sabe. Y lo sabe el Banco Central Europeo. Y lo sabe el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Pero se eligió el camino de defender la recuperación económica, de recuperar el empleo, de no destruir más riqueza y lidiar con las presiones inflacionarias. Gracias, Leonardo. Tenemos por acá otra preguntita para ti. A ver, ¿cuál es la proyección del valor del dólar americano considerando los altos niveles de la deuda? ¿Tiene la deuda algún impacto en la moneda? Definitivamente, claro que la tiene. Por supuesto que la tiene porque decíamos nosotros, si hacemos un ejercicio de amenazas y oportunidades, y yo digo claramente, y hablo de la fortaleza de la economía norteamericana, hablo del retorno a la recuperación, hablo de recuperar el real potencial de crecimiento de largo plazo de la economía norteamericana. Les comento y les digo que gracias a eso, entre otras cosas, hoy Estados Unidos lidera la revolución energética global, es autosuficiente y es independiente. Es una pena y un dolor y una tragedia lo que ocurre en Afganistán, pero que había que salir de allí.
debe concentrarse Estados Unidos en sus asuntos inmediatos, no abandonar la escena internacional, no abandonar indudablemente el multilateralismo, pero tiene que concentrarse en sus asuntos internos. Entonces, indudablemente, el peso de la deuda es una gran debilidad de la economía norteamericana. Estamos hablando, y lo decía, como un aspecto negativo, que definitivamente los planes de estímulos fiscales llevaron la deuda pública a 130% del PIB, y eso le resta recursos para soportar el crecimiento de largo plazo. ¿Tendremos que ir hacia el futuro a un impuesto de guerra? No lo sabemos. Tendremos que de alguna manera gestionar, ¿ok? Y vivir con la deuda pública un tiempo más. Habrá que soportar algo de presiones inflacionarias, pero te comento algo. El dólar seguirá siendo el patrón monetario. ¿Y sabes por qué? Porque la razón por la cual yo, Leonardo Buñac, no tengo mi dinero, perdón, la razón por la cual yo tengo mi dinero en Estados Unidos, los ahorros de la firma, los activos de la firma, los ahorros de mi familia están en los Estados Unidos. Y yo vivo en Venezuela. ¿Y saben por qué? No es porque yo sepa cuál es el monto de las reservas internacionales de los Estados Unidos. No tengo idea ni siquiera cuántas barras de oro tienen los Estados Unidos. Sé que en forma natural tiene el mayor reservorio de oro del planeta, debajo de la tierra. Como Venezuela tiene el segundo reservorio más grande de oro del planeta. No certificado, pero una vez que se certifique lo tenemos. Eso te lo puedo asegurar. El arco minero de Venezuela tiene el segundo reservorio más grande después de los Estados Unidos. Pero no es por eso que yo tengo mi dinero en Estados Unidos. Ni invierto y quiero invertir en Orlando, como lo voy a hacer. La razón por la cual es porque el dólar tiene credibilidad, porque la Reserva Federal tiene credibilidad, porque el dólar es dinero y el dinero emitido por un banco central es dinero fiduciario. ¿Y qué significa fiduciario? Que está basado en la confianza, a diferencia de la criptomoneda, cuyo valor de mercado depende del uso que tercera persona le dan como instrumento de pago o como reserva de valor, sometido a las volatilidades que todos conocemos. El dólar no. El dólar es moneda emitida por un banco central y es entonces unidad de cuenta, reserva de valor e instrumento de pago. Pero lo más importante, es emitido por un banco central que goza de una elevada reputación en materia de política monetaria y es una referencia global, a diferencia del yuan, que no ha podido, a pesar de todos los intentos, pasar del 1% de las transacciones globales a nivel financiero. El dólar tiene el 55 aproximadamente, como un 40 tiene el euro y el resto se reparte en francos suizos, en la corona noruega, en el won surcoreano, en el rand sudafricano. Es decir, hay 11 monedas convertibles en el mundo. Pero increíblemente el yuan chino, a pesar del peso de la economía china, el yuan no representa el 1%. ¿Por qué? Porque el Banco Central de China es absolutamente opaco, porque no hay transparencia y además es un régimen totalitario, autocrático, cuyas prácticas y políticas suprimen la democracia liberal. Entonces, esa es la diferencia con los Estados Unidos. Yo, Leonardo Buñuel, no necesito saber cuántas barras de oro hay en el subsuelo, ahí en Wall Street, en la Reserva Federal. No me hace falta. Lo que yo sí necesito saber es que hay un banco central serio, responsable y que además es independiente y autónomo de la política fiscal de los Estados Unidos. Y que la decisión de emitir dinero en el 2020 para financiar de alguna manera y soportar los planes de estímulos fiscales aprobados por el Congreso de los Estados Unidos tenían como objetivo básicamente salvar la recuperación que estaba sometida a interrogantes. Muy agradecidos, Leonardo, por tu respuesta. Ahora me están haciendo una preguntita para Fausto. Fausto, háblanos un poquito, ¿cuáles son los nuevos proyectos más importantes acá en la ciudad de Orlando? Bueno, Ivana, como sabemos, desde hace aproximadamente unos 8 años empezó aquí en Orlando un gran proyecto
que se denominó Ciudad Médica, un proyecto que auguraba la apertura de varios hospitales, de centros de investigación, de mudar facultades de ciencias y estudios de salud de las universidades más grandes de aquí, digamos de la UF arriba en Gainesville y de la UCF acá en el centro de Florida. Y pues hoy en día vemos que ese proyecto es una realidad espectacular. El hospital de niños, el Nemours Hospital, el centro, el hospital de veteranos, pues una ciudad hospital veteranos, porque el que ha tenido la oportunidad de estar en ese hospital sabe la envergadura de ese proyecto, donde está el Centro de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Florida, donde está la ciencia, la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Florida, la cual, por cierto, es la segunda en campus más grande de Estados Unidos. ¿Ok? No perdamos de vista la magnitud de lo que es la Universidad Central de Florida, la UCF, que nos queda aquí a pocas millas. El Centro de Investigación contra el Cáncer, uno de los más grandes y modernos de Estados Unidos, donde aunado a este proyecto médico se incorporó el centro que les comentaba de la United States Tennis Association, con un desarrollo de más de 100 canchas de tenis, donde se incorporó el centro de adiestramiento y capacitación de KPMG de la firma auditora, donde tenemos a su vez esto va de la mano de un sinfín de complejos y desarrollos residenciales que vienen a apoyar todo esto y que a lo largo de todos estos años nosotros hemos podido, digamos, vender estos proyectos que han generado unos retornos súper importantes a todas las personas que han comprado por inversión y que hoy en día pues ven que personas que rentan ahí son personas de alto nivel económico, son inquilinos que pues pagan excelentes rentas y que las rentas han subido muchísimo y que les han pues garantizado un retorno en sus inversiones maravilloso. Son 9 años ya desde que empezamos ese proyecto a comercializarlo y hoy por hoy es una preciosura de proyecto y lo que se viene es muchísimo más grande, como decía Leonardo, una ciudad en pleno crecimiento, plena expansión. ¿Tienes alguna otra pregunta, Ivana? Sí, por acá siguen entrando preguntas para ti, Fausto. ¿Qué nacionalidades invierten en Orlando? Bueno, esa pregunta va de la mano de lo que decía Leonardo. Mientras todos estos países de los entornos internacionales están en crisis y están en conflicto, pero siempre hay una parte, como decía ahorita Leonardo, ¿dónde coloco mi dinero? ¿Dónde tengo mi dinero? Lo tengo en el lugar más seguro. Las últimas estadísticas nos hablan de China, Canadá como las dos primeras focos de inversión acá en Estados Unidos. ¿Por qué China viene a poner su dinero acá seguro? Eso no es una coincidencia, eso tiene una razón. ¿Okay? Están buscando ciudades en expansión, ciudades estables, ciudades con Estado de Derecho, ciudades que le garanticen unos retornos de inversión excelentes. Tenemos Europa como un centro de inversión también entre lo que es conocido como Gran Bretaña, digamos Inglaterra básicamente. Tiene ciudades, países como Italia, tienes países como ya nombré Canadá, y dentro de América Latina tienes un fuerte candidato que es Brasil, con una importante inversión inmobiliaria junto a Argentina y Colombia. Esos son básicamente los países, los top 10 de inversiones inmobiliarias acá en Orlando. Fausto, preguntan por acá, si no tengo papeles, solo visa de turista, ¿puedo optar a algún tipo de financiamiento? Totalmente. Así como Totalmente. en épocas de contracción, digamos, los bancos, el negocio de los bancos es prestar dinero, ¿ok? Se han abierto muchísimos planes súper fáciles. Nosotros hemos trabajado con créditos a extranjeros de hace 10 años sin ningún problema. Son muchos. Si yo les dijese a ustedes que tramitar un crédito a un extranjero es mucho más sencillo que un crédito local, quizás no me lo crean, pero es así. ¿Ok? Es muy sencillo, no necesitas ningún tipo de visa, ¿ok? Digamos, de visas de trabajo, o que seas residente, o que seas ciudadano. Tú con tu visa de turista
puedes totalmente hacer tu inversión acá. Los intereses están en uno de los niveles más bajos. Eso es una de las razones por las cuales se ha hecho tan atractivo este momento en el sector inmobiliario, porque las tasas de interés son en uno de los niveles más bajos. Está fluctuando, bajando del 3%, hasta ahorita cercano al 2,80 y algo, sube unos punticos, unas décimas de punto, vuelve a bajar, y en eso está. Y en eso, aunado a este tema de falta de inventario, pues ha hecho que el mercado esté súper caliente, esté en el momento ideal, donde necesitas hacer la inversión para que la hagas en el momento de crecimiento de la ciudad. Tal cual, así es. Leonardo, pregunta para ti. Fausto, un comentario solamente, Ivana. Sí. Volvemos al principio del fin. Toda aquella inversión financiera, de educación, inmobiliaria que usted planea hacer el día después de mañana, pues hágalo hoy. Hágalo hoy. Mañana será muy costoso. Le voy a poner un ejemplo a todos que se me acaba de ocurrir ahorita. Lástima que no fue hace rato, pero se lo voy a comentar, que es bien interesante. 10 empresas agroindustriales de las más enormes de América Latina, todas brasileñas, que operaron en el periodo de 3 años de hiperinflación en Brasil, lograron sobrevivir a la hiperinflación modificando su proceso, actualizándose, reduciendo personal, cambiando política, es decir, todo un ejercicio completo de buscar la manera de darle viabilidad económico-financiera a su modelo de negocio en marcha, que era la agroindustria. Se acostumbraron a vivir con la hiperinflación, con la hostilidad macroeconómica, con las prácticas de corrupción, con las trabas, con todo lo que significa un entorno y un ambiente hostil. Estas 10 grandes empresas lograron sobrevivir. Pues le digo que de esas 10, 8 desaparecieron el año siguiente, después que acabó la hiperinflación y llegó la inversión extranjera. Con esto quiero decirle que tenían que haber hecho las inversiones antes de que cambiara todo, porque cuando cambió todo y el entorno se volvió tremendamente próspero, llegó la inversión extranjera y las hizo desaparecer. No pudieron competir en un entorno próspero, pero sí pudieron competir en un entorno hostil. Y el mensaje está claro entonces. Toda inversión que usted planee y esté pensando y soñando hacer en Orlando en el futuro, pues hágalo ahora, porque si lo hace más tarde ya será muy costoso y posiblemente las oportunidades las habrán perdido, porque las amenazas son tales siempre y cuando lo afecten, pero las oportunidades son tales siempre y cuando usted la aproveche. El entorno actual de Orlando como polo de desarrollo le ofrece una gran oportunidad que viene dado del ambiente externo. Ahora es su decisión aprovecharla o no. Yo en lo personal se lo digo, yo la voy a aprovechar. Así es, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, ¿verdad, Leonardo? Como decimos. En criollito, pues, en criollito, Ivana, más o menos. Tal cual. Leonardo, se te salió el venezolano. Sí, ¿verdad? Sí. Leonardo, pregunta para ti. ¿El FedCoin sustituirá el dólar? Brillante. Esa persona que hizo esta pregunta hizo una pregunta tan inteligente como que si yo la hubiese hecho. Bueno, lo primero que yo creo que es una pregunta bastante compleja. Yo creo que algo desconsiderada con muchos de nuestros compañeros en la audiencia, porque es un tema extremadamente nuevo, así que lo felicito el que hizo la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Va a sustituir el dólar digital, ¿verdad? O el Fed dólar o el dólar digital al dólar tradicional de los Estados Unidos? Yo creo que sí. Ahora, ¿qué es eso? Le explico. Cuando hablamos del dólar digital, hablamos del cyber yuan, hablamos del Sand dólar. El Sand dólar es el dólar de arena que acaba de nacer en la Bahama para sustituir hacia futuro al dólar bahameño. El D-Cash, que es el dólar del Banco Central del Caribe Oriental, agrupa a los países mancomunados de la Comunidad Británica. Hablo de Antigua y Barbuda, Grenada, San Vicente y la Granadina,
Santa Lucía, en fin, todo un conjunto de islas cuyo billete tiene el rostro de la reina de Inglaterra, de la reina Isabel. Bueno, hay dos casos ya operando en el mercado, que es el Bcash, emitido por el Banco Central del Caribe Oriental, que agrupa a todos estos países mancomunadamente, y el Banco Central de Bahamas, que acaba de emitir el Sand Dollar, que no es para sustituir al dólar bahameño, pero que lo va a sustituir en la práctica. Ahora, ¿por qué va a ocurrir esto? Le explico, bien interesante. El objetivo del dólar digital, básicamente, es sustituir al dinero físico. Ese es el objetivo. Cada día el billete va desapareciendo. Ahora, la idea es, ¿qué hacer para sustituir al dinero físico? Pues el dinero digital debe cumplir las mismas condiciones y razones del dinero físico. Y lo explico bien. El dinero físico, en primer lugar, ocurre entre pares. Es decir, cuando Ivana saca de su cartera un billete de $50 y paga en un kiosco o en una tienda con el billete de $100, pues Ivana no se identifica, no saca su ID, su green card, su pasaporte, no saca ningún ID. Por lo tanto, la operación en primer lugar es anónima. Ocurre entre pares, entre dos personas o entre una persona y un comercio, entre pares, y además es anónima porque yo nunca me identifico con nadie cuando voy a pagar en efectivo. Que si lo hago cuando pago con mi tarjeta de crédito, o cuando pago con mi tarjeta de débito, una tarjeta de pago, o con una tarjeta, o con un instrumento, o con una transferencia bancaria, o con un CELE. Usted se identifica a través de un correo electrónico. Entonces, la primera característica del dinero digital, lo que lo hace digital es que sea un sustituto perfecto del dinero físico. Entonces, tiene que ser universal, es decir, de aceptación universal. Dos, tiene que ser anónimo, es decir, que ocurre el pago entre pares sin que aparezca un ID. Tres, no genera intereses, porque el dinero físico, los billetes en la cartera de Ivana no generan intereses, están en su cartera bajo el colchón. ¿Ok? En consecuencia, pero tienen una ventaja, que en las operaciones electrónicas hay pago de comisiones, mientras que en las operaciones en efectivo no lo hay. La gran ventaja del dinero digital es que yo, a través del uso de una tarjeta inteligente, sin contacto físico, eso que llaman los NFC, Near Field Communication, es decir, tecnología de comunicación de campo cercano, yo podré pagar con mi tarjeta inteligente a un tercero sin identificarme, sin decirle mi nombre, ¿ok? Será una operación entre pares y eso definitivamente amenaza en primer lugar a las criptomonedas, las amenaza tremendamente, pero dos, amenaza al dólar tradicional que conocemos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando interviene el sistema financiero, indudablemente hay pago de comisiones y servicios bancarios. Mientras que la operación del dólar digital es entre pares, entre nosotros dos, entre Ivana y yo, entre Ivana y el comercio y Walmart, y no hay intervención de un banco privado. No aparece el Chase, no aparece el BBT, no aparece el Citi, no aparece nadie. Solamente la relación es entre Ivana y yo, y entre Ivana y yo y el Banco Central, es decir, la Reserva Federal. Entonces, esto es un proyecto que en este momento el FED lo está estudiando. El Banco Central de Suecia ya sacó la corona digital, el Kron digital, el e-Kron, ¿cómo se llama? Está en prueba piloto. China ya sacó y emitió el Cyber Yuan en 4 ciudades chinas: Suzhou, Shenzhen, Shanghái y Beijing. La Bahama ya lo hizo con el Sand Dollar, la Comunidad Británica de las Antillas con el Bcash, y así sucesivamente. Para que sepan, son 60 países del mundo que están en fase de prueba piloto, en planes de emisión, y por último, ya con la moneda emitida, como son 6 países. Los 6 países son China, el Bahama y los 4 países de la Comunidad Británica. Estados Unidos está en este momento en estudio. Gracias, Leonardo. Fausto, pregunta para ti.
costos administrativos para mantener un inmueble en Orlando. Perfecto, Ivana. Bueno, básicamente, una vez que se compra una propiedad de inversión, dependiendo si fue una compra de contado o una compra financiada, vas a tener siempre los taxes de la propiedad, vas a tener, si hiciste un financiamiento, lo que es el capital, los intereses, el seguro de la propiedad, que es, digamos, obligatorio una vez que tienes un financiamiento. Luego tienes el pago del condominio, que es lo que conocemos en todas partes del mundo. Aquí se conoce como Homeowner Association o Asociación de Dueños de Propiedad. Y pues en este caso, una vez que rentas tu propiedad, en este momento los valores de mercado están absolutamente garantizados, que con lo que tú vas a rentar tu propiedad te va a dar para cubrir absolutamente todos tus gastos asociados, inclusive la administración de la propiedad, que lo vamos a hacer nosotros en nuestra cartera de Property Management, la que llevamos más de 10 años administrando para clientes de todas partes del mundo. Y pues van a estar totalmente cubiertos todo lo que son el pago de tu principal, interés, seguro, asociación y la administración de la propiedad. Todo eso está cubierto dentro de lo que es lo que recibes como propietario por el arrendamiento de tu propiedad. Gracias, Fausto. Acá nos preguntan, montar un negocio en Orlando, créditos para emprendedores. Bueno, siempre es importante recordar y aquí es muy importante, digamos, conocer que tenemos a ADA Pro Services aquí de la mano de nosotros para saber que en el momento que tú decides hacer un emprendimiento comercial, es sumamente valioso que tengas a tu lado profesionales que te asesoren sobre cómo crear la empresa, qué tipo de empresa, cuál es el propósito, quiénes son los propietarios de la empresa, de forma tal de que la estructura de tu negocio también pueda eventualmente apalancar un proceso migratorio. Por eso es que es tan importante y siempre repito, no subestimar procesos legales, financieros, contables en este país. Todo es perfecto, todo es bellísimo, pero todo se debe hacer de forma organizada y planificada para que esa empresa que tú montes esté totalmente blindada desde el punto de vista legal, financiero, contable, para que sea un proceso exitoso, tal cual como fue el nuestro, y que nuestra experiencia sea un modelo a replicar. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo, a tu equipo, Luis, Cristian, por esta asesoría, por acompañarnos, por tanta información. Y aquí estamos sus asesores de Vivir en Orlando, Fausto Correa, ADA Pro Services, Ana Alemán y esta servidora, Ivana Lo Mónaco. Así que lo que necesiten, por favor, estén libres de entrar a nuestra página, de mandarnos un email, de escribirnos un WhatsApp. Aquí estaremos para asesorarlos y para llevarlos de la mano en todo el proceso que necesiten de finanzas, de compra, de venta, de administración. Así que muchísimas gracias por conectarse y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Muy amable.